Lectura del libro del Éxodo, capítulo 1. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra. Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud, el trabajo del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo. Les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente: cuando nazca un niño, échenlo al Nilo. Si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comenzamos hoy la lectura del libro del Éxodo. Este libro lo tendremos en nuestras manos en la liturgia de la Iglesia durante las 3 semanas que se aproximan. Recordemos que el libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Este es el segundo libro de la Biblia. Tiene 40 capítulos y en cada uno de los pasajes de este libro que vamos a leer a partir de hoy en la Iglesia, vamos a encontrar la revelación de un Dios que ama a su pueblo, que sufre con el sufrimiento del pueblo, que viene a liberar al pueblo de toda esclavitud y que viene a sacarlo del poder del faraón para ponerlo en camino y para llevarlo a la tierra prometida. Esto se aplica también hoy en nuestro mundo, en nuestra historia, en la historia de los pueblos. Dios no quiere ver a nuestros pueblos esclavizados. Dios no quiere ver que los faraones sean dueños de nuestros pueblos. Dios quiere la libertad. Dios quiere que nosotros nos pongamos en camino. A veces nosotros nos autoesclavizamos, pero el Señor quiere que nosotros nos movamos, que salgamos, que caminemos con nuestras familias, con nuestra vida y que convirtamos y descubramos nuestra historia como una historia de verdadera salvación, porque el Señor camina con nosotros. Este capítulo primero que empezamos hoy a leer nos conecta con el libro del Génesis que veníamos leyendo las semanas anteriores, porque nos dice aquí, en la palabra de Dios, en el capítulo primero, que en aquellos días subió al trono de Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José. Es algo natural, es el relevo de los gobernantes, porque ni los faraones, ni los reyes, ni los presidentes, ni ningún gobernante de nuestros pueblos y naciones es eterno. Somos pasajeros. ¿Y qué es lo que sucede? Este faraón tiene miedo. Ve al pueblo de Israel creciendo. Ve al pueblo de Israel que se está fortaleciendo. Y dice: debemos vencerlo con astucia. ¿Cuáles son las 2 medidas de astucia que toma este faraón, este gobernante, para vencer al pueblo de Israel? Primero, una decisión demográfica. Cuando nazca un niño, le dice a las parteras: hijo de las madres hebreas, le quitan la vida, pero si es una niña, la dejan vivir. La segunda estrategia de astucia de este gobernante egipcio, de este faraón, para vencer al pueblo de Israel, al que le tiene miedo, es oprimirlo con trabajos durísimos, con trabajos crueles, dice la palabra de Dios. Así, de esta manera, empieza una etapa de sufrimiento para el pueblo de Israel. Una etapa de persecución, de amenaza contra la vida y de esclavitud dura, de trabajos indignos, de trabajos crueles. Y son 2 elementos muy importantes en la cultura de un pueblo, los que quiere atacar el faraón con astucia: la vida misma y el trabajo, pero un trabajo convertido en esclavitud y una vida amenazada desde el vientre materno, desde el momento del nacimiento. Si ustedes leen todo el capítulo primero de este libro del Éxodo, van a descubrir unas mujeres muy importantes, las parteras. Estas mujeres que asisten a las hebreas en el momento del nacimiento respetan a Dios, y como respetan a Dios, no le temen al faraón. Ellas optan por defender la vida. Ellas optan por desobedecer esa orden inmoral que el gobernante les está dando. Y así debe hacerse siempre. Es lo que se llama la objeción de conciencia.
cuando una autoridad o un superior nos quiere obligar a nosotros a realizar algo en contra de nuestra conciencia, nosotros podemos desobedecer. Y desobedecer es bueno en este caso, como lo hicieron las parteras en Egipto. Ellas optaron por defender la vida. Después viene la crueldad del trabajo. En muchas ocasiones y en muchos momentos de la historia, el trabajo que está hecho para dignificar a la persona, para santificar al ser humano y para que consiga su pan dignamente, se convierte el trabajo en una esclavitud. Una comunidad que no tiene derecho a descansar, una sociedad que no opta por el descanso, por lo lúdico, por encontrarse como familia, por dialogar, familias que no tienen tiempo en medio del trabajo y del ajetreo para compartir un momento de silencio, de descanso, de diálogo, de música, de paseo, de caminata, no se va a recrear nunca. Nuestros pueblos necesitan descansar, nuestras familias necesitan descansar y nuestras familias y toda nuestra sociedad debe ser como las parteras de Egipto, defensoras de la vida naciente y además defensoras de la vida en todas las etapas de la existencia, especialmente en aquellas más frágiles. Seguiremos leyendo durante estos días el libro del Éxodo.